Carlos Enrique Rodríguez, director de la revista Dinero, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Dinero en Semana TV. Los invitamos a que se conecten a nuestras plataformas en semana.com, dinero.com y en nuestras redes sociales. Colombia está a punto de completar una cifra preocupante, cerca de 30.000 muertos y 1 millón de contagios por cuenta de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta no es la única cifra preocupante. Durante estos más de 6 meses de cuarentenas, aislamientos y profunda crisis, también se ha visto perjudicado el tejido empresarial. El país ha retrocedido en sus avances que había logrado en materia de disminución de la pobreza en los años anteriores, y el desempleo ha venido creciendo de manera galopante, particularmente en algunos segmentos específicos como jóvenes y mujeres, pero también en algunas regiones en particular. Aunque los últimos indicadores han mostrado que el empleo se ha venido recuperando, esto no es suficiente. La demanda sigue bastante contraída, la generación de empleo no se está dando al ritmo que teníamos, pero con una preocupación adicional, que el año pasado, cuando crecimos más del 3%, ya el desempleo estaba en doble dígito. Ahora, en la más dura crisis de la pandemia, por los meses de abril, se llegaron a perder 5 millones de empleos y el desempleo llegó a cifras superiores al 20%. ¿Cómo enfrentar esta situación y esta compleja coyuntura en materia de empleo? Algunos han dicho que hay que pensar fuera de la caja y que hay que hacer unas reformas, pero obviamente el ambiente político y tan polarizado no lo va a permitir. Sin embargo, en los últimos días, el precandidato presidencial Sergio Fajardo presentó una novedosa iniciativa en donde plantea recuperar más de 1 millón de empleos con nuevos proyectos y apalancar el desarrollo de las empresas y su fortalecimiento. Por eso lo tenemos hoy invitado muy especialmente a este programa. Doctor Fajardo, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarlos, muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Atento, Carlos. Gracias, doctor Fajardo. Cuéntenos un poco en qué consiste la propuesta que ustedes plantearon en los últimos días. Bueno, como aquí tenemos tiempo para poder explicar 2 palabras iniciales. La descripción que acabas de hacer, uno la puede poner un titular y estamos en una profunda crisis social. Lo que está pasando en nuestro país alrededor de las cifras de desempleo que tenemos hoy, y además una observación también que en la introducción existe, que esto no es precisamente una situación coyuntural, porque el tema del desempleo en Colombia desde antes de la pandemia está en unas cifras por encima de los 2 dígitos y es ya un problema. O sea, aquí hay un problema estructural de empleo en nuestro país, no simplemente una coyuntura que afectó, como ha afectado por todo el planeta, pues las condiciones del aparato productivo. Pero en adición a todo eso, esta semana el DANE presentó las cifras de pobreza actualizadas al 2019 y estamos casi en 50% de la población en pobreza o pobreza extrema en nuestro país. Entonces, el desempleo del cerca del 17%, para mujeres más del 20%, para jóvenes alrededor del 28%, esto es una calamidad social, una real crisis social y es profunda. Primera observación, que sirve pues la introducción que acabas de hacer para reiterarlo y decirlo y plantear entonces la dimensión de lo que nosotros nos hemos propuesto en primera instancia. Es un plan de emergencia para el empleo y ya. Es emergencia para hoy. Primer punto. Son 2 propuestas. Hay una que tiene una naturaleza muy diferente a las que habitualmente se han discutido y se discuten en los marcos convencionales de la economía. Y es una propuesta que propone generar alrededor de 1.400.000 empleos a partir de los municipios de Colombia. Y por municipios estoy hablando de municipios incluyendo capitales. Le voy a dar una pequeña introducción que habitualmente de estas cosas no se hablan. Aquí podemos, repito, tener un poco de tiempo para explicarlo. Lo hablo desde la experiencia como gobernante. Cuando yo fui alcalde de la ciudad de Medellín, nosotros creamos el programa de presupuesto participativo en la ciudad de Medellín. Se
¿cierto? Aquí en Colombia había unos aprendizajes, nosotros hicimos el presupuesto participativo y quiero señalar unas características de lo que significa un presupuesto participativo y es cómo se convoca en el territorio a las comunidades para que con esas comunidades, con un acompañamiento técnico, en este caso de la alcaldía, revisen la situación que vive la comunidad, los proyectos que se tienen, se formulen unos proyectos con la comunidad participando, con el apoyo técnico y proyectos que tienen que ver con el bienestar de esa comunidad en particular, las perspectivas de su desarrollo y de esa manera la comunidad está participando en la solución de sus problemas directamente en lo que ellos ven. Como gobernador también tuve una experiencia muy importante que habitualmente se desconoce desde la mirada centralista de nuestro país. A mí me tocó como gobernador, Antioquia, por ejemplo, tiene 125 municipios, uno de esos municipios es Medellín, trabajar los temas de regalías. En el 2012 nos tocó la primera etapa de los proyectos de regalías, trabajar con los municipios, coordinar municipios, que es algo que no se ha mencionado durante toda esta pandemia, y es el papel de las gobernaciones, coordinando municipios, aportando recursos, articulando proyectos del orden regional con los proyectos del orden municipal, haciendo un seguimiento de esos proyectos, y con cada municipio nosotros teníamos un acuerdo público. Y en este acuerdo público se explicaban cuáles eran los proyectos que íbamos a desarrollar en conjunción gobernación y la alcaldía de ese municipio, y le hacíamos un seguimiento, estaban los recursos, estaba el proyecto, y articulamos una gran cantidad de intervenciones sobre todo el territorio, teniendo la riqueza del territorio, la mirada municipal, la mirada regional, el sentido del departamento. Eso es potente, y eso en Colombia no se hace y no se utiliza. Dentro del mismo departamento hicimos, perdón lo que me extienda, pero es una muy buena oportunidad que yo agradezco. Hicimos, por ejemplo, en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango, que son 12 municipios, nosotros hicimos el presupuesto participativo en esos 12 municipios, con las comunidades participando, con las alcaldías participando, formulando los proyectos de acuerdo a sus necesidades, a sus perspectivas de desarrollo, y ustedes no se alcanzan a imaginar la riqueza que sale de todo este proceso. Y hago una observación antes de dar pues ya la descripción, pero esta es la base fundamental de lo que estamos hablando acá y de la inspiración de esa propuesta. En el marco de todo eso se incorporan elementos de transparencia en todas y cada una de las actuaciones de quienes están participando. Y rompemos con esa idea que se tiene también muchas veces desde la mirada centralista, que en las regiones se roban toda la plata, que todos los alcaldes son corruptos, que los gobernadores son corruptos y que se están robando la plata. Y que por eso hay que tenerla amarrada desde acá. Y eso se puede hacer y se puede hacer bien, y esa es mi convicción. Dicho todo esto, entonces el sentido de la propuesta está asociada con propuestas que trabajamos con Gonzalo Hernández, Mauricio Olivera, José Antonio Campo, Mariana Fajardo, Germán Barragán. Estuvimos conversando y enriqueciéndola con diferentes miradas y diferentes aportes. Pero esa propuesta entonces tiene lo siguiente: Gobierno Nacional crea un fondo de hasta 50 millones de pesos, ya hablaremos sobre esa plata, separados en 2 años, un año 25 y el otro año 25. De una etapa se pasa a la siguiente, previa evaluación de lo que se haya hecho. Entonces, empecemos en primera instancia con 25 millones de pesos. Ponemos 15 millones para este proyecto desde los municipios, desde el territorio. Se hace la convocatoria pública y el gobierno nacional a cada departamento, dependiendo de la situación de desempleo del departamento, le asigna recursos que cada departamento va a recibir, y ese departamento hace una convocatoria pública a los municipios para que presenten proyectos. Y entonces ese procedimiento se puede hacer, repito, en el espíritu de lo que yo acabo de decir, basado en la experiencia que nosotros tuvimos. Se diseña la convocatoria pública por parte del departamento. Los municipios entonces, alcaldía, con las organizaciones sociales, con las organizaciones que tengan de la sociedad civil, en el municipio que sea, esto vale para ciudades capitales que se comportan como un departamento, y hacemos ese proceso de convocar a la ciudadanía para realizar proyectos, se mira el plan de desarrollo del municipio, se identifican proyectos donde tengamos una componente que se pueda incorporar mano de obra no calificada en una proporción bien alta, apoyo a mujeres y jóvenes, que tenga un criterio de
compromiso social con lo que significa el municipio, alrededor de temas de educación, salud, los temas de infraestructura que son muy importantes en todas las comunidades, diferentes temas de infraestructura, por ejemplo, muchos de esos asociados con el desarrollo rural, pues ahí aparecen las vías terciarias, que tanto se habla, pero se hacen alrededor de proyectos de producción en cada municipio, no en abstracto hablando de vías terciarias. Y dentro de todo esto, con unos empleos sostenibles y proyectos sostenibles para cada parte. Los municipios presentan el proyecto de la gobernación y de hecho el gobierno nacional puede dar apoyo técnico para que queden bien formulados, identifican la necesidad, diseñan el proyecto, lo articulan con el proyecto municipal, de hecho puede ser con el del gobierno departamental e incluso proyectos del gobierno nacional que tengan relevancia para los municipios que quieran articularlos, porque en general cada quien va por separado. Y se hace esa presentación de proyectos. El gobierno departamental hace un proceso de selección, aporta también recursos, por ejemplo, se pueden aportar recursos de regalías en las diferentes instancias para hacer estos proyectos, se hace una selección transparente, se hace un procedimiento de seguimiento y evaluación y acompañamiento, y de esa manera nosotros podemos generar todos los proyectos. ¿Qué tiene esto de potente? Viene desde las comunidades. En Colombia se nos ha olvidado escuchar a las comunidades. Todas estas manifestaciones sociales que vemos, muchas de ellas están asociadas con grupos sociales que no son atendidos, que no son escuchados. Y repito, la convicción es que esto se puede hacer y se puede hacer bien hecho. Y se puede hacer sin que se pierda un peso. Estoy hablando desde una experiencia hecha en situaciones complejas, pero que se puede funcionar. Yo tengo una fe enorme y eso es, ustedes no se imaginan lo que significa para un municipio que pueda participar dentro de un proyecto de esta naturaleza. Ejemplo, Sáchira, Boyacá, 4.000 habitantes. ¿Qué proyectos hay allá? Pues se discuten con las comunidades, pero allá hay, por ejemplo, un gran proyecto que es el proyecto de construir el acueducto, que ya va en diferentes etapas, ya hay unos recursos del municipio, pues se puede convocar para añadir otros recursos, vincular más gente. El proyecto turístico del desierto de la Candelaria, las vías que se necesitan para llegar a ese desierto que es parte del proyecto turístico. Y usted mira con las comunidades y aparecen los proyectos y pueden haber una gran cantidad de oportunidades de trabajo. Y eso va en contravía de, en Bogotá, unas personas decidiendo cuáles son los proyectos que se hacen por todo el país. Esa es una primera componente. Ok, y el segundo componente. La otra componente tiene que ver con el apoyo, con subsidios, incluso créditos a fundamentalmente micro y pequeñas empresas, hasta medianas, pero quiero hacer un énfasis en el tema de las microempresas. Hablaba hace poco con el director de desarrollo y señalaba que el 70% del empleo que se ha perdido en el país viene de empresas de menos de 10 empleados. Y nosotros necesitamos fortalecer esas empresas. Y el sentido de todo esto es aportar recursos para la nómina, subsidios, pero lo hacemos por medio de una convocatoria pública, una subasta, que cada empresa presente su plan. ¿Hasta qué punto están dispuestos a aportar o pueden aportar para la nómina que van a pagar, para recibir un subsidio? Pero al mismo tiempo, para que empresas y los criterios de selección, empresas, por ejemplo, que hagan el esfuerzo por recontratar personas que tuvieron que ser despedidas durante la pandemia, que se quedaron sin trabajo, que tenían un empleo formal y quedaron por fuera. Cómo incentivar un proceso de recontratación, porque hay mucha gente que necesita recuperar esos empleos formales. Al mismo tiempo, ¿dónde están ubicadas esas empresas? ¿En qué parte del territorio? Todo esto hay que ponerle una componente territorial. Como yo vengo del mundo del territorio, siempre digo, ¿en dónde están las empresas? ¿En qué municipios donde hay más necesidades de empleo? Pues fortalecer empresas donde hay más desempleo y hay una menor actividad productiva. Y de esa forma nosotros podemos tener un criterio para seleccionar una empresa por una especie de subasta, para apoyar la nómina, para apoyarla con esos criterios y que incorporen mujeres y jóvenes. Esa es otra forma de acercarnos a empleos de emergencia ya. O sea, esto empieza a funcionar ya, se empieza a poner en acción y ese es a grandes rasgos, y gracias por darme la oportunidad de explicar un poco más elaborado de lo que nosotros queremos. Doctor Fajardo, en ese orden de ideas, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cómo se van a financiar estas dos iniciativas? Nosotros ponemos la creación de un fondo de hasta 50 millones de pesos por el gobierno nacional. El gobierno nacional va a poner unos recursos. Es una gran cantidad de plata en principio. Entonces lo dividimos en dos componentes. Un primer año, una primera etapa, que sería 25 millones de pesos. Como dije, 15 para los empleos
públicos desde el nivel municipal y 10 para el apoyo a empresas desde la perspectiva que acabo de señalar. Ahora, dentro de todo eso, las empresas pues tienen que aportar recursos de acuerdo a lo que van a contribuir para pagar su nómina y se van a comprometer con aportar unos recursos. Al mismo tiempo, desde el nivel municipal, departamental, también se puede articular con los planes de desarrollo de los diferentes municipios donde hay algunos recursos de regalías se pueden utilizar dentro de todo este contexto y todos ponen en todas las instancias, puede ser recursos económicos o en especie, por ejemplo, en un municipio que pone los lotes con un territorio o en capital social y se puede poner dentro de todo esto. Ese es el sentido de esa asignación de recursos. Y digo hasta, y por supuesto eso va a ser fruto de la convocatoria se hace, se califican los proyectos que se presentan desde su diseño, su factibilidad, la capacidad de realizarlos y con un seguimiento permanente. Hacemos una primera etapa y después pasaríamos a la segunda etapa. Y de una, para decirlo de una vez, y tiene que venir, y lo que nosotros hemos sugerido es con el Banco de la República o con el endeudamiento que tiene el país. Esto es un plan de emergencia y esto hay que apostarle. El malestar social que hay en Colombia es muy grande y mucha gente necesita ser atendida y nosotros con este proyecto o con esta propuesta atendemos ese problema de emergencia que tenemos hoy. Doctor Fajardo, en el caso del Gobierno Nacional, del fondo que ustedes están proponiendo, ¿eso sería recursos vía qué? ¿Deuda? Una parte deuda sí, y entre comillas, a través, por ejemplo, el gobierno tiene ustedes y el Banco de la República los compran directamente al Gobierno Nacional. Son recursos que vienen extraordinarios del Banco de la República para fortalecer estos programas y otra parte con deuda. Así es. Ok. Hay una gran preocupación y es el tema de el poder ejecutar los proyectos. Es decir, el Estado en muchos casos no ha sido eficiente en la ejecución de proyectos y obviamente uno ve que hay algunas limitaciones ahí. ¿Cómo destrabar ese proceso de la ejecución para que realmente le dé tracción a las regiones y se genere el empleo que se necesita hoy, como usted bien lo decía, ya, y no que sean proyectos de mediano o largo plazo? Además, todos estos proyectos, yo quiero señalar una cosa, que son proyectos que se realizan desde la perspectiva de los municipios y que tengan una visión hacia dónde van, lo que se conocía como una primera etapa extraordinaria para poner y construir un proyecto de mediano y largo plazo que tendremos que hablar del desarrollo regional, del desarrollo rural y tendremos que hablar en otras dimensiones. Ahora, primera condición para hacer un buen proyecto, bien diseñado. Es obvio. Y estoy hablando, repito, de la experiencia nuestra como gobernante, de haber trabajado con municipios con muchas dificultades técnicas, pero para eso se da apoyo técnico, se pueden conformar equipos que apoyen a las alcaldías para formular los proyectos y una alcaldía puede formar 1, 2, 3 proyectos bien formulados, con rigor en la formulación, y eso se puede hacer y se tiene que hacer en Colombia. Nos tenemos que quitar el cuento de que todo alcalde es ladrón, porque desde esa perspectiva, pues, por supuesto, pues no vamos a llegar a ninguna parte, pero sí es importante ayudar a diseñar los proyectos. Por ejemplo, uno puede movilizar las universidades de la región, de la educación superior, desde el SENA, jóvenes profesionales que podrían, de hecho, incorporarse a trabajar en sus regiones para ayudar en la formulación de esos proyectos con una operación bien juiciosa y un diseño bien hecho. Pero eso se puede hacer. Nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza que aquí no se puede hacer nada porque todos ladrones, y se diseña bien. Hay un criterio de evaluación, no todo proyecto que se presente es aceptado. El gobierno departamental tiene que hacer un proyecto de selección y va a escoger los mejores proyectos de acuerdo a su diseño, a su factibilidad y la capacidad que muestren para eventualmente desarrollarlos. No hay más, así es como se hacen los proyectos, no hay otra fórmula distinta. Ahora, con un proceso de seguimiento juicioso, en cada etapa que haya una forma de seguimiento, y quiero señalar algo que habitualmente no se menciona. Cuando la comunidad participa, la comunidad cuida la plata. Cuando la comunidad está involucrada en el diseño y en la discusión, la comunidad no deja que se roben la plata. Este es un punto importante para tener, y yo creo que es necesario en Colombia avanzar. Yo creo profundamente en eso. El gobierno en los últimos días, doctor Fajardo,
sacó un borrador de COMPES sobre una serie de proyectos que son más 170 billones de pesos, de los cuales no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de algunas iniciativas que ellos plantearon en su COMPES, particularmente eliminar algunos aportes de parafiscales, eliminar algunos aportes a cajas de compensación, disminuir los costos de los despidos de empleados. Un poco usted cómo está viendo ese segundo paso en materia de reformas laborales y hacia dónde tenemos que ir. Ahora la discusión está, por ejemplo, con las plataformas colaborativas, con las contrataciones por horas. ¿Cuál es un poco la visión que usted tiene de una reforma laboral que una vez solucionado el corto plazo podamos avanzar? Carlos, yo no quiero especular ahora. Aquí estamos hablando de empleos de emergencia y no podemos mezclar emergencia con una reforma estructural. Nosotros en Colombia estamos abocados a enfrentar 3 reformas, empezando por la tributaria, ¿sí? Porque todo esto, aquí hemos hablado de deuda, hemos hablado de la situación que está viviendo el país, y en Colombia tiene que enfrentar una reforma tributaria estructural. El gobierno presentó y llevamos 2 reformas tributarias, pero esas reformas tributarias tienen que estar articuladas con la pensional y con la laboral. Entonces no es sacando por pedacitos una cosa o la otra, sino la capacidad que nosotros tengamos de hacer esa articulación. Pero yo no quiero especular ahora porque estamos preocupados por los proyectos de emergencia, ¿sí? Y no se puede colar dentro de todo esto una reforma pensional en medio de la discusión. Y esa es una discusión que es muy profunda. Yo espero, porque el gobierno ha anunciado que ha creado ciertas comisiones de expertos para que le hagan sugerencias sobre empleo, sobre reformas. Y entonces no tiene sentido empezar a través de un COMPES a proponer una cantidad de cosas si no se hace de manera estructural. Yo creo que ese es el reto que tiene Colombia. Esto no es por pedacitos. Muchas cosas son razonables por pedacitos, pero hay que entender la figura completa para saber para dónde vamos. Y eso será parte de la discusión política para lo que viene a continuación en nuestro país. Pero, por ejemplo, lo primero que yo haría en el marco de todas estas cosas, revisar esa reforma tributaria y la cantidad de exenciones que tienen todas esas reformas tributarias que no tienen sentido y que están entregando una cantidad de plata que se necesita para toda una cantidad de intervenciones sociales urgentes. Yo quiero ser reiterativo y en el mundo de la economía, por supuesto, pues tener esa capacidad de entender la economía, la macroeconomía, el manejo de nuestras finanzas, pero saber que en los territorios tenemos una situación social profundamente compleja. Las marchas que hemos tenido en nuestro país, la insatisfacción alrededor de las desigualdades, el aumento de la pobreza que ya venimos y que está en unos niveles altísimos, el tema del desempleo, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones que se expresa con una imagen de un Estado corrupto que le está quitando a la gente, eso se convierte en un malestar de ciudadano profundo y hay que entenderlo. Y esto obliga a ir más allá de una mirada técnica tradicional alrededor de las cosas. Pues de hecho, leí esta semana que el Fondo Monetario Internacional está sugiriendo hacer unas reformas tributarias que si uno toma solamente la declaración del Fondo Monetario Internacional, nadie se hubiera imaginado que eso venía de esa institución, de aumentar los impuestos. Todo esto es un reto grande. Hay otro reto, Carlos. Hablaba esta semana y me explicaba José Antonio Campos, precisamente tuve la oportunidad de conversar con él, me hablaba del tema de la discusión de la deuda. Es que esta es la discusión del planeta. O sea, esto no es solamente para Colombia. Y me contaba de iniciativas, por ejemplo, como había sugerido el presidente de Costa Rica, de cómo los países grandes aportan unos recursos y estas deudas se proyectan a 100 años, algo de esa naturaleza. O sea, estamos en una situación extraordinaria, con muy pocas respuestas, con muchas preguntas, y muy pocas respuestas, y ese es el reto, y es grande el reto que tenemos enfrente. Usted mencionó una cosa muy importante y es que estamos abocados a 3 grandes reformas y estoy totalmente de acuerdo con usted, una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma pensional. Sin embargo, el ambiente político no está jugando a favor, la polarización no ayuda, pero además de toda esta situación, doctor Fajardo, se abre una puerta para que los populismos de izquierda o de derecha, como usted lo quiera llamar, empiecen a tener un espacio en estas reformas cuando más se necesita cabeza fría para poder tomar esas decisiones. ¿Cómo hacer un poco esa agenda
para poder sacar adelante estas reformas en medio de una polarización y de una campaña presidencial? Bueno, esa pregunta primero va para el gobierno nacional. El gobierno nacional, ya en cabeza del ministro Carrasquilla, esta semana ya dijo que había que hacer una reforma tributaria, ¿sí? Y este gobierno nacional, pues gobierna hasta el 7 de agosto del 2022 y tiene que tomar una cantidad de decisiones. Ahora, como pasa pues, con todo gobierno, querrá el partido del gobierno, pues querrán mantenerse en el poder, eso es natural, ¿sí? Y otros queremos cambiarlos, porque consideramos que ya es suficiente el manejo que le han dado al país. No tiene nada raro, eso es la política, eso es lo público, eso es la lucha por el poder, y por eso estamos. Ahora, pues que asuman la responsabilidad a los que les corresponde asumirla hoy. Y esa es una responsabilidad grande que tiene este gobierno. Sin duda que el contexto político es difícil, pero pues las acciones del gobierno van a determinar mucho lo que pasa, ¿verdad? Lo que yo he señalado ya en 2 o 3 oportunidades en esta conversación, Carlos, y es la protesta social, el malestar social que hay en Colombia no es una invención, no es imaginación, no es un proyecto político de un grupo cerrado, que hay un malestar ciudadano grande, amplio, en amplios sectores de la sociedad. Las cifras de pobreza, la pobreza cómo se va a aumentar, las personas con ese esfuerzo extraordinario, tantas familias para llegar a una forma de clase media para ir avanzando y ver cómo se va a retroceder. Los estudios que ustedes todos conocen, donde nos dicen que por este camino vamos para ponernos en la condición social que estábamos a comienzos del siglo. O sea, esto es complejo. Ahora, en el planeta entero es complejo, pero estamos en este pedazo que nos toca a nosotros. Y esas reformas hay que hacerlas, y le toca al gobierno nacional conducir. Y, por supuesto, pues tenemos que ver cómo evoluciona lo que se va haciendo a partir de ahora, pero nuestra preocupación ha sido en esta primera instancia hablar de empleo, de emergencia, de construir tejido social, de acercarse al territorio. Colombia esa tarea no se ha hecho, y pues yo he tenido la fortuna de vivir en Bogotá, por supuesto en las regiones, recorrer el país. Colombia necesita con urgencia un proyecto de desarrollo donde las regiones sean protagonistas de ese desarrollo. Eso lo creo yo, y creo que se puede hacer, y se puede hacer bien hecho, y por eso estamos aquí. Ve con preocupación que la agenda populista se tome el debate electoral en lo que viene. Eso está claro. Miren, ¿cuál es el terreno abonado para una agenda populista? Desigualdades, corrupción, cuando la ciudadanía es consciente que hay unas desigualdades y que hay corrupción. Y en Colombia le agregamos otra componente, la polarización que ya sabemos desde hace varios años. Entonces, corrupción, desigualdades y polarización se presta para que el populismo formule de manera facilista, porque además el populismo tiene esa condición. En una frase resuelve un problema complejo. En una frase dice, resuelto todo el problema del empleo, resuelto el problema de la educación, resuelve todo el tweet. Esa es la forma como está el populismo. Hay que enfrentarlo. Yo no tengo la menor duda que tenemos que cambiar las condiciones de desarrollo en nuestro país, que vamos a tener una expresión política alternativa conduciendo el país por fuera de esos extremos, que además son los extremos que inmediatamente van al populismo, bajo esas circunstancias, polarización, populismo, y nosotros tenemos que ser capaces de dar propuestas que tengan que ver con las desigualdades, cómo vamos a enfrentar la corrupción, la manera de hacer la política para enfrentar la polarización. Ese es el reto. Es más fácil salir en una frase y resolver el problema del empleo en Colombia en un segundo, pero bueno, hay que tener en cuenta las razones por las cuales hay populismo. Y cuando uno sabe cuáles son las razones, pues tiene que mirar esas raíces y actuar sobre cada una de esas componentes de la condición social que tiene nuestro país. Y es urgente, eso sí estoy convencido. Se requiere otra política, y yo tengo la convicción de que este cambio lo vamos a dar, y quienes están en estado del poder fue suficiente. Ahora vamos a escribir otra página, empezando por no matarnos, por no robarse los recursos y construir las oportunidades para la gente. Ya estoy hablando como político. Hablando como precandidato presidencial. Claro que sí. Estamos construyendo. Ya presentamos una propuesta, por ejemplo, con el tema de deserción de jóvenes
en el mundo de la educación superior. Cerca del 30% de jóvenes en la educación superior, y estoy hablando de educación superior que significa universidad, formación técnica, tecnológica, formación para el trabajo. Muchos de esos jóvenes a punto de retirarse porque no tienen los recursos. Y el mejor empleo para una persona joven, ¿cuál es? Estudiar. Una persona de 20 años en cualquier lugar de Colombia debería estar en principio estudiando. Y tenemos que crear las condiciones para que eso sea, para poder avanzar en otros temas que seguro vamos a conversar en otras oportunidades. Vamos a hablar de productividad, vamos a hablar de competitividad, vamos a hablar de desarrollo regional, desarrollo territorial, apuesta por el desarrollo integral, etcétera. Pero en todo eso se necesita una gran componente de educación, de ciencia, de tecnología, de conocimiento, adecuar el desarrollo. Por ejemplo, la misión de Sabios, la nueva misión de Sabios, da unas buenas sugerencias. O sea, yo creo que aquí lo que hay para hacer en Colombia es mucho, pero empezando pues por superar esa polarización y esa forma de destruirnos todo el tiempo. Y pues por eso es que a mí me gusta pues lo que nosotros hacemos y estamos concentrados en el trabajo que estamos haciendo. Doctor Fajardo, muchísimas gracias por acompañarnos a este programa, por explicar su propuesta. Esperamos que esta tendencia del desempleo no siga creciendo y logremos poner el freno y generar una nueva atracción a la demanda, a la oferta, a la economía, pero sobre todo a eliminar las desigualdades y a eliminar la pobreza que tanto nos afecta. Muchísimas gracias, doctor Fajardo. Pues a usted, Carlos, gracias, a Dinero, a todo el grupo Semana. Y las cosas se pueden hacer y aquí estamos para discutirlas y no hay que insultar a nadie, no hay que maltratar a nadie, no hay que agredir a nadie, ni decir mentiras de nadie, sino aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. A ustedes mil gracias por acompañarnos en este programa. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas, en semana.com, en dinero.com y en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.